agosto del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quienes nos acompañan hoy. Son nuestros invitados: Inés Manzano, abogada ambientalista, prisión a marineros chinos y $5 millones de multa. ¿Es proporcional al escándalo causado por la incursión en la zona protegida de reserva marina? Ecuador y China tienen un acuerdo de asociación estratégica integral suscrito en la visita del presidente de China a Quito. Entonces, ¿qué acciones debe tomar el gobierno en este marco de asociación? Lo vamos a analizar. También nos acompañará Lenin Plaza, asambleísta de Alianza País por Esmeraldas. La aprobación unánime de la Asamblea Nacional para proceder al enjuiciamiento penal del vicepresidente Jorge Glass y también el respaldo del bloque de asambleístas de Alianza País. Es una presión al juez y el estado crítico de la repotenciada refinería de Esmeraldas. Lo conversamos. Y Yanin Cruz, asambleísta de Loja por Creo, la denuncia por cohecho y concusión presentada en la Fiscalía contra el vicepresidente de la República por el caso Odebrecht. ¿Se debe iniciar un nuevo proceso adicional al de asociación ilícita o hay concurso real de infracciones, como señala el Código Orgánico Integral Penal? Lo examinaremos. Bueno, hoy a las 8:30 de la mañana está previsto que se instale ya la audiencia para que el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, formule cargos por asociación ilícita en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. El ex asambleísta del Movimiento Concertación, César Montúfar, ayer solicitó formalmente al fiscal que al segundo mandatario se lo vincule en delitos conexos como peculado, concusión, y además pidió su prisión preventiva. A vísperas de la audiencia, el líder del Movimiento Concertación, César Montúfar, acudió a la Fiscalía para pedir a su titular, Carlos Vaca Mancheno, que al momento de iniciarse la instrucción fiscal se imputa al segundo mandatario por otros cargos que acompañan al delito de asociación ilícita. ¿Cuáles son esos otros delitos? Y nosotros los pedimos claramente: peculado, cohecho, lavado de activos, concusión. Se basa en un artículo del Código Penal Integral y su abogado Julio César Zarango explica por qué. Que él estuvo dentro de la delegación otorgada por el presidente de la República para el control y para la ejecución de varias obras en el país, en donde existen sobreprecios, en donde existen coimas. A esta primera petición se suma otra, la medida cautelar de prisión preventiva. No puede ser posible que en este caso corramos el riesgo de que quien tiene que enfrentar la justicia fugue y que no la enfrente. Este fin de semana Glass insistió una vez más en su inocencia. Seguiré comunicándome a través de las radios, a través de las redes sociales. Muchas emisoras me han invitado a entrevistas, medios de comunicación internacionales. Estaremos dando la batalla. El enjuiciamiento penal en contra del vicepresidente se da luego de que la Asamblea Nacional autorizó el viernes pasado su vinculación en el caso Odebrecht. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. En la ley penal se tipifican delitos que generan otros, lo que históricamente se ha utilizado para que en casos de peculado, por ejemplo, en el peculado bancario, la justicia partidizada se quiera detener en falseamiento de balances, que se comete para cometer el delito mayor de pecular. Igual el delito menor de asociación ilícita, al que solo se vincula ahora al vicepresidente, que se comete para pecular, cohechar o lavar activos. Esto seguramente lo tendrá en cuenta el fiscal general cuando dentro de un mes emita dictamen acusatorio o absolutorio en esta causa. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El domingo se realizó la audiencia final del juzgamiento al capitán y a los tripulantes del buque pesquero chino capturado con pesca ilegal en la Reserva Marina de Galápagos. Se determinó que en las bodegas había 6.623 tiburones pertenecientes a 4 especies y que el buque capturado había recibido esta pesca de 2 buques taiwaneses a más de 1.000 kilómetros al noroeste de Galápagos, que la nave ingresó sin autorización a la zona de la Reserva Marina con destino hacia Perú para luego regresar a China. La acusación del Estado ecuatoriano se basó en el transporte y tenencia
de especies protegidas, delito tipificado en el artículo 247 del Código Integral Penal. Inés Manzano, abogada ecologista. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días y gracias por la invitación. El Parque Nacional de Galápagos anunció que haría una demanda por 36.800 millones de dólares y la sanción judicial es una multa de 5.900.000 dólares que puede asumirse como un costo no previsto. Estas exageraciones hacen perder credibilidad en la comunidad internacional. Ahora, esta valoración se supone que es de la reserva marina afectada. ¿Esta valoración es a ojo de buen cubero o existe una valoración oficial de la reserva marina como manda la ley? Primero, sí en efecto es una sentencia que es importante para el derecho ambiental e internacional. No estoy tan segura si es un claro mensaje para disuadir, pero creo que es bueno y hay que felicitar pues, a los abogados del Parque Nacional Galápagos que hayan podido lograr esto versus los otros 18 casos que estuvieron entre el 2014 y el 2017. Sí me parece que es una necesidad para poder solventar una petición de esa manera. Y lo que necesitamos es realmente, hay una estrategia de biodiversidad y su plan de acción que fue promulgado recientemente el 19 de julio o junio del 2017, donde obliga, y donde mejor dicho dice que debe de valorarse los recursos naturales dentro de la reserva marina e inclusive tomando en cuenta el tema del turismo y el ecosistema. Pero yéndonos un poco más atrás, en el año 99, que sale la Ley de Gestión Ambiental, hay un artículo clarísimo donde dice que se debe de valorizar nuestros recursos naturales y poner en cuentas patrimoniales, es decir, que el Ministerio de Finanzas con el Ministerio del Ambiente deberían de haber hecho este trabajo, pero no se ha hecho. Y el único caso que tuvimos, o sea, han habido varios durante los años, pero el único más específico ha sido el del manglar, cuando se hizo la valoración de 1 hectárea de manglar en una época en que había un poco, digamos, una agresión al manglar y que fue más o menos en el año 99, 2000, que era alrededor de $20.000 por hectárea. Y esto es importante, porque en el momento en que tú valoras tu ecosistema, más que tu ecosistema, puede ser tu ecosistema para los recursos naturales, así sean especies migratorias, por el impacto que tiene en el turismo y en el ecosistema, estas peticiones nunca van a ser, digamos, fuera o descabelladas. De hecho, tenemos un caso en Palau. Por ejemplo, la especie de tiburón... Claro, Palau son unas islas del Pacífico, ¿no? Exactamente. Son 1.900.000 por cada tiburón en toda su vida, ¿no? Entonces, ahí tiene un sentido porque ya lo han hecho previamente a un proceso judicial y entonces no llama la atención. Ya sabes que si vas a tener 6.600 y pico de tiburones, pues ese va a ser una restauración que tiene una base legal ya asentada. Ahora, aquí hay dos aspectos. El juzgamiento de la infracción que se ha concentrado en 17 marineros chinos que deben pasar 1 año en la cárcel de Puerto Viejo y las acciones del gobierno para que esto no se repita. Vamos a lo primero, la sanción del juez. ¿Es proporcional con la gravedad del delito o con el escándalo causado? A ver, lamentablemente esos delitos contra el medio ambiente en el COIP, por ejemplo, tienen entre 1 a 3 años, precisamente en del 247. Y eso tiene un agravante que es 3 años cuando has estado haciendo, por ejemplo, en este caso, que no era pesca, sino que era transporte y tenencia de especies protegidas. ¿Y protegidas por quién? Por un tratado internacional, que lo tenemos como CITES, o que la autoridad lo haya hecho, que también lo hizo. Pero la agravante para llegar a los 3 años es cuando, por ejemplo, esto ocurre dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, si les han puesto menos en algunos casos de la tripulación, es porque han identificado que unos son cómplices y hay otros que son autores. Entonces, a los autores le han puesto la máxima pena y al cómplice le han puesto, si no estoy mal, es 1 año. Ahora, la pesca incidental del tiburón es permitida en el Ecuador y 1/3 de las capturas de la flota artesanal son tiburones. Se permite el fileteo, lo que no se prohíbe es el aleteo, es decir, cortar las aletas
y de volver a armar el tiburón. También se permite la exportación de aletas debidamente obtenidas. En este caso, ¿el delito es haber incursionado en zona protegida? El delito es varios, porque es que tienes que haber transportado o haber tenido, porque es la tenencia, de especies migratorias o especies protegidas. Entonces ahí vamos viendo que sí se alinea, que adicionalmente hayan sido declaradas, por ejemplo, por la autoridad. Por ejemplo, nosotros somos parte de CITES, donde es un convenio donde tú pones todas las especies, o sea, los países, ¿no? Ponen especies que están en peligro. De hecho, por ejemplo, desde el 2003 hay especies como los tiburones, pero el 2007 ha habido 2007 y 2013 los últimos ingresos de estas especies de tiburones, lo que nos tiene que hacer ver que los tiburones están en un problema de sobreexplotación, o que hay un daño en el ecosistema, para que estén protegiendo hasta ahora último, hace unos 5 o 6 años. Pero también por la pesca permitida. Exactamente, exactamente. Y además no hay una pesca no había una autorización tampoco para que el barco esté atravesando. Claro, ahora ahí el asunto entonces se concentra en la vigilancia de nuestra mar territorial y la zona marítima exclusiva. ¿Qué capacidad tiene la Marina para ejercer sus obligaciones de control en esta área? Bueno, es nula. O sea, para mí, que cuando uno ve el informe que se levantó de parte pues, del Parque Nacional Galápagos con la Armada, cuando pues, tuvieron que interceptar a la embarcación, ha habido algunas horas de seguimiento. Es decir, que estando en la reserva, no es que lo interceptan cuando estaba recién entrando, o sea, tal vez lo ubicaron, pero la intercepción es un poco más tarde, horas más tarde. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Por la lentitud de las naves, ¿sabes? Porque no tienes medios para hacerlo. Entonces, por eso una de las cosas más importantes que también hay que tener en cuenta, y esto es un llamado al presidente y es un llamado a la Asamblea, porque hoy día tratan el tema en la Asamblea, es que ya el Ecuador debe de ratificar el acuerdo de la FAO, que se llama el acuerdo del Estado del puerto pesquero, que es, para un poco ponerlo en contexto, es para que todos los puertos del país, que existen bastantes, puertos pesqueros, puedan tener este acuerdo, en lo cual van a ser más restrictivos y van a tener un control mayor acerca de la pesca, que ese es el problema, la pesca ilícita, y van a tener que hacer un seguimiento más documentado e informado de esa pesca, no solamente de las embarcaciones que puedan llegar o salir para pescar, sino de aquellas que dan provisiones como alimentos, como combustible, porque sin combustible esas naves y esa logística de China no podría funcionar. Entonces, algo está pasando en nuestros puertos que encima entre Chile, Perú y Colombia ya firmaron el acuerdo. Entonces, que Ecuador lo firme también y hacen un bloqueo del Pacífico que es importante, con lo cual no existe ningún puerto que pueda por lo menos sacar o evidenciar esa pesca ilícita. Respecto al escenario internacional, tenemos 3 ámbitos: el bilateral, que sería ahora entre China y Ecuador; el plurilateral entre países pesqueros como los del Pacífico Sur; y el multilateral de la CONVEMAR. El único compromiso de China con la pesca del tiburón es no servir sopa de aletas de tiburón en los banquetes oficiales. Pero Ecuador tiene un acuerdo de asociación estratégica integral con China, firmado en la visita presidencial de noviembre de 2016, que no comprende la pesca, solo los sectores estratégicos. Bilateralmente, ¿qué se podría acordar con China considerando que la pesca es vital para el Ecuador? A ver, primero me llamó la atención muchísimo las declaraciones del vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, donde decía que se aseguren que las personas y la empresa tengan tal vez que miren los intereses de ellos. Entonces, los intereses de ellos son en tanto y cuanto no agredan este tipo de convenciones que está, obviamente, pues Ecuador ha sido signatario. Y ha habido
desde mi punto de vista, una transparencia en el trato, o sea, que no se deben de preocupar, más vale preocúpense de que esos subsidios que también tiene la flota pesquera en China, que existen, y, o sea, no sean para este tipo de agresiones. Ahora, Ecuador, desde el lado bilateral, lo que puede hacer, aparte, en vez de hacer temas de rechazo, etcétera, ser más enérgicos y decir, bueno, una más, vamos a valorar una más y ya no, digamos, no vamos a tener esa contemplación de bajar de 36 o 36.6 billones, que era lo que quería el Estado ecuatoriano, y bajar a 5.4, porque desde mi punto de vista, esa parte no ha sido una gloria satisfacción del Ecuador, porque miren los montos que llegaron a tener el un lado y lo que llega a ser la jueza. En todo caso, esas son las cosas que quedan pendientes y que se tienen que tratar cuanto antes. Inés Manzano, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Son las 7:16. Vamos a una pausa y al regresar estará Lenin Plaza, asambleísta de Alianza País por Esmeraldas y subcoordinador del bloque. Hablaremos sobre la autorización del bloque de Alianza País para enjuiciar penalmente a Jorge Glass. Fue atendido a su propio pedido y expresando además su respaldo al vicepresidente de la República. Lo analizamos al volver, no se vayan. Lenin Plaza Castillo, asambleísta de Alianza País por Esmeralda, subcoordinador del bloque. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Stephanie. Es un placer estar acá en Ecuavisa. Buenos días. Para hoy está prevista la audiencia en la que el vicepresidente Glass sería vinculado por el delito de asociación ilícita en el caso que se está investigando por estos sobornos de Odebrecht. En la solicitud del juez Miguel Jurado a la Asamblea recordó que de esta investigación de Odebrecht por asociación ilícita se han desprendido otros 5 expedientes investigativos, pero por delitos de lavado de activos. Es decir, de esta investigación, asambleísta, podrían derivarse el examen de otros delitos. Son elementos de los cuales ustedes están pendientes para saber si después tendrá un fundamento para insistir, en cambio, en un nuevo intento de juicio político, que es lo que le corresponde a la Asamblea. Sí, Stephanie, yo soy uno de los que sostengo en este país de que la corrupción hay que combatirla, esté donde esté y caiga quien caiga. Por tanto, lo que está aconteciendo con el vicepresidente Jorge Glass en estos últimos meses es lo que creo debe darse para que en el Ecuador se esclarezca una situación que es muy negativa. Y esta vez hemos coincidido todos. El bloque de asambleístas, que nada tiene que esconder, ha autorizado la vinculación del vicepresidente Jorge Glass. El mismo Jorge Glass ha pedido al bloque que lo liberen para poder ir ante la justicia y demostrar, según nos ha dicho, su inocencia. La dirección del partido también lo ha hecho. La oposición quiere que ocurra esto. Por tanto, es una muy buena oportunidad para que el vicepresidente Jorge Glass se presente de sus argumentos y sea la justicia la que pueda determinar si es culpable e inocente, y no ningún sector que esté interesado en otros aspectos que son muy negativos para el país. Claro, que la justicia pueda investigar y hacer su trabajo que le corresponde. Ahora, dentro de los elementos de convicción que han sustentado este pedido, e incluso el que hizo el juez a la Asamblea para la autorización, él incluía, por ejemplo, la versión del subsecretario del Agua, donde indicaba que era el ministro, o el ministerio más bien coordinador de sectores estratégicos, quien definía qué proyectos se ejecutaban y que ellos disponían a qué empresas llamaban para los concursos. Está también, asambleísta, la versión de Alexis Mera, donde él detalla que la persona encargada para el retorno, para que regrese Odebrecht al país, era el entonces ministro Jorge Glass. Están audios, hay videos y archivos encontrados en el computador de Rivera, del tío del vicepresidente, sobre documentos de trabajos en la vicepresidencia. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con esta información? Ya en lo que respecta a su investigación, a la fiscalización en la Asamblea, porque ese también es responsabilidad de ustedes. ¿Qué tienen previsto? Así es. Como hemos dicho, o sea, no se puede tapar nada. Y la corrupción hay que combatirla, pero se debe cumplir con el debido proceso y será la justicia dentro de este proceso que irá determinando qué mismo ha ocurrido y cuáles son las acciones que se debe tomar. El bloque de asambleístas, creemos la asamblea en sí, está atenta a las cosas que vayan saliendo
para poder tener una determinación que permita realmente combatir la corrupción y sancionar a los culpables. Lo que no podemos estar de acuerdo es que antes de que eso ocurra se lo pueda juzgar, ni se puedan dar calificativos que pueden confundir a cualquier sector y que pueden ser tomadas como injerencias que no permitirán que se esclarezca esto. Creemos que incluso como asambleísta de Movimiento País y el Bloque está atento a todas estas cosas y no debemos esconder nada. Porque les corresponde justamente a ustedes como asambleístas fiscalizar, en efecto, que se permita la investigación para que se logre determinar o no responsabilidades. Y fiscalizar es a ministros, a funcionarios públicos, a quienes hayan incumplido la ley, o por ejemplo, los órganos de control que están sujetos al control de ustedes, de los asambleístas, los que hubieran hecho caso omiso a denuncias de corrupción. Y en cuanto a la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que aprovecho, usted lo conoce por ser de Esmeraldas, no es que está funcionando hoy al 100% y ya. Según indicó aquí el ministro, el problema es que se para, que para arrancarla toma varios días, que hay pérdidas por los días en que tocará hacer las reparaciones. Contraloría auditó 146 contratos en su momento. Hay 154 exámenes a declaraciones patrimoniales. Hay 95 informes con glosas por unos 195 millones de dólares o 150 millones de dólares. Hay indicios de responsabilidad penal. Entonces, ¿qué está previsto hacer en investigaciones que corresponden por sobrevaloración de costos o incrementos injustificados de presupuestos? ¿Cómo se evaluaban las ofertas, etcétera? Todo esto, Stephanie, tiene que ser ventilado en la justicia y no hay que esconder nada. Hay que más bien permitir que la justicia haga su trabajo con independencia. Como asambleísta esmeraldeño, lo que nos ha preocupado es que a veces los mensajes que se han dicho en torno a la situación de refinería no son los exactos. No se puede decir que no está pasando nada, pero sí hay que reconocer que hay problemas en refinería, sobre todo en la unidad de FCC. Pero hay que ser responsables con los mensajes que se envían. ¿Por qué? La refinería está en el casco urbano de la ciudad de Esmeraldas y todo esto atemoriza, incluso ha hecho a algunos ciudadanos que entren en pánico. Esmeraldas ha sufrido muchísimo por las cosas negativas de refinería. Hemos recibido la contaminación, incluso en su momento en un incendio pusimos los muertos. Y lo más grave de esto es que los esmeraldeños casi no tenemos oportunidades de trabajo en refinería. Los superintendentes que en estos 39 años ha tenido refinería, la mayoría han sido de fuera de Esmeraldas. Se pueden contar con los dedos de una mano, que no llegan ni siquiera a 5, los superintendentes que ha tenido la refinería. Por tanto, Esmeraldas requiere que se le diga la verdad sobre este tema desde la parte técnica con responsabilidad y sobre todo que no se atemorice a la población porque hemos sufrido muchísimo, incluso la mayor riqueza que puede generar refinería no ha servido para Esmeraldas sino para el resto del país. Por tanto, nosotros estaremos allí con firmeza para defender a Esmeraldas y para que se combata la corrupción, caiga quien caiga. Y hablando de la lucha contra la corrupción, ayer en cadena nacional el presidente de la República planteó la posibilidad de una consulta popular en caso de que se quiera poner en riesgo la institucionalidad del país. Dijo que están contratando auditorías, que hay empresas de investigación que quieren evaluar también las obras en el sector petrolero, además del negocio del comercio internacional de petróleo. En Alianza País, ¿ustedes respaldan esta decisión de Moreno? Me refiero sobre la consulta popular. Si todas las decisiones que estén encaminadas a combatir la corrupción y a fortalecer la institucionalidad del país deben ser respaldadas. Por eso nosotros, anoche escuché el mensaje del presidente Lenín Moreno y me pareció interesante en el sentido de que cuando hayan dudas sobre el camino que debemos tomar para resolver los problemas en el Ecuador, es muy bueno consultar al pueblo porque él es el soberano, nos debemos al pueblo, nosotros somos los que debemos obedecer a este pueblo y es una muy buena alternativa siempre que se lo haga con responsabilidad y que lo que se busque es fortalecer la institucionalidad de nuestro país. Y ese respaldo a las decisiones de Moreno es incluso si mañana las investigaciones terminan apuntando responsabilidades contra el vicepresidente de su movimiento y el vicepresidente del país, Jorge Glass.
Estefi, nosotros creemos que en la inocencia del vicepresidente hasta que se demuestre lo contrario, pero si se demuestra lo contrario, creemos que en Movimiento País ningún asambleísta ni ninguno de sus militantes estará en contra de que se actúe, porque tenemos que ser coherentes con nuestra vida y con lo que decimos, combatir la corrupción, caiga quien caiga y venga de donde venga, en eso no tengan duda. Es la posición y la opinión de Lenin Plaza Castillo, asambleísta de Alianza País por Esmeraldas. Gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. Gracias también por invitarme. A usted. 7:31. Vamos a una pausa y al regresar estará Janine Cruz, asambleísta de Loja por Creo, y su denuncia en la Fiscalía por concusión y cohecho en el caso Odebrecht contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Regresamos, que es en nuestra sintonía. Janine Cruz, asambleísta de Loja por Creo, en virtud del artículo 422 del Código Integral Penal, sobre el deber de denunciar, que establece que están obligados a hacerlo por expreso mandato de la ley, en especial, numeral 1, servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones conozcan de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. En virtud de este artículo, ha presentado ante el fiscal general Carlos Vaca una denuncia por cohecho y concusión contra el vicepresidente Jorge Glass. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días a todo el país. Alfredo, qué gusto poder compartir esta mañana junto a ustedes. Gracias, igualmente. Hay una causa penal por asociación ilícita en la que hoy se formulan cargos contra el vicepresidente. Usted invoca el artículo 20 del Código Integral Penal, que se refiere a la concurrencia real de varias infracciones. ¿Por qué presenta la denuncia si ya hay un proceso en marcha? Bueno, primero hay que señalar que claramente la oposición vinculó directamente al vicepresidente a varios delitos. No solamente asociación ilícita, sino también por concusión y cohecho, que me parece cuando se asocian ilícitamente varias personas es para cometer otros delitos. Aquí tenemos claro que el día de hoy vamos a ver la actitud de un fiscal. Si quiere hacerle juego a la corrupción, al correísmo, o quiere realmente demostrarle al país que quiere asumir no solamente asociación ilícita, sino cohecho, peculado y concusión, que me parece que son los delitos que se establecen en todo el expediente de Ricardo Rivero. El tema de Odebrecht es ínfimo para todo lo que debe responder el vicepresidente. Tenemos decretos firmados por el propio presidente Rafael Correa. El decreto 498, donde habla de las discrepancias entre Odebrecht y nuestro país. Adicional eso, el decreto 15, donde asume la responsabilidad Jorge Glass Espinel como vicepresidente y por supuesto de los sectores estratégicos. Dentro del expediente de Ricardo Rivera se le olvida al fiscal, por ejemplo, algunas declaraciones de funcionarios, como por ejemplo de Senagua, que me parece... Los fundamentos de hechos, digamos, ¿cuáles son los fundamentos de hechos de su denuncia? ¿En qué hechos se basa para presentarla? Bueno, primero hemos accedido a todo el expediente de Ricardo Rivera. Más de 100 cuerpos, miles de hojas que hemos analizado y por supuesto las declaraciones clarísimas en este caso del representante de Odebrecht en Latinoamérica, donde claramente señala que el vicepresidente Jorge Glass le pedía dinero para todos los contratos. Adicional a eso es fundamental la intervención en este caso y la aclaración del ex secretario de la presidencia Alexis Mera, donde señala que todos los contratos pasaban bajo la venia de Jorge Glass y por supuesto en conocimiento de Rafael Correa Delgado. Y algunas manifestaciones por parte de algunos funcionarios como Senagua que me parecen vitales, donde habla que en el caso, por ejemplo, el señor Carlos Alberto Villamarín, funcionario, dice que dependiendo del monto y los contratos ellos tenían que llamar a las empresas para poder adjudicar. Es muy responsable Jorge Glass, y aún cuando tenemos un informe de la Contraloría en el caso Singue, donde da por vinculación de peculado al vicepresidente. Yo no sé, el señor fiscal que está esperando para tomar decisiones concretas y juzgar a quienes han empecinado el recurso de los ecuatorianos. El núcleo de su denuncia es que la asociación ilícita de Ricardo Rivera con Odebrecht, o sea, de un ciudadano privado sin ningún cargo público, con uno de los más importantes contratistas de los sectores estratégicos, a fin de obtener beneficios para ese contratista Odebrecht. No tendría sentido esta asociación sin una relación familiar, sin la relación familiar que mantiene o que tiene Rivera con Glass. O sea que carecería el sentido que Odebrecht le entregue millonarias sumas a Rivera
porque Rivera, ¿a cambio de qué recibiese dinero? ¿Cuáles son los elementos de convicción que hay al respecto o que lo vinculen directamente ya al vicepresidente? Bueno, claramente en el artículo 280 y 281 del COIP habla justamente de cohecho y concusión. Cuando un funcionario público abusa de su potestad como funcionario para obligar, recibir obviamente alguna preventa o algún favoritismo. En este caso sabemos claramente que el autor, el principal autor, la mano derecha de la corrupción en nuestro país es Jorge Glas Espinel. Y en este caso han utilizado el testaferrismo como elemento para utilizar inclusive a su propia familia. Imagínense, terrible, a su propia familia para obviamente esta clase de decisiones totalmente deshonestas e ilegales. Todos los caminos conducen al vicepresidente Jorge Glas Espinel. Así que nosotros basándonos justamente en este proceso de fiscalización y para que no les quede argumento alguno al oficialismo, porque ellos demostraron el viernes pasado que están haciéndole un juego al correísmo. Estábamos asociando obviamente al vicepresidente ilícitamente cuando no cuenta con la garantía popular. Más del 90% de los ecuatorianos no le creen y es un vicepresidente sin funciones. Es decir, estamos en este caso demostrando que la oposición, investigaciones de periodistas y personas que han estado justamente en este proceso de transparencia ha permitido que la presión obligue al fiscal a pronunciarse. No puede ser que el vicepresidente Jorge Glas sea juzgado solamente por asociación ilícita, como si se hubiese robado una gallina o un celular, cuando hemos conocido que esta justicia no goza de la independencia y más bien se ha perseguido, por ejemplo, a activistas y a líderes como Mary Zamora, donde le dieron una sentencia de 8 a 12 años. Pero el fiscal quiere asociarlo ilícitamente dándole una sentencia de 3 a 5 años. Realmente es vergonzoso saber que inclusive a nivel internacional nuestro único país no ha dado resultados. Establecer y probar los beneficios de Odebrecht. Ahora, si los informes del excontralor Porlik dicen lo contrario, o estos informes se desvanecen, ¿acaso con la delación de José Conceizao dos Santos, representante de Odebrecht en el Ecuador? ¿Cuáles son las pruebas, digamos, de los beneficios? Bueno, primero tenemos audios, tenemos evidencias, tenemos pendrive que se ha obtenido durante todas las investigaciones y claramente habla el representante de Odebrecht Latinoamérica, José Conceizao, donde señala que inclusive había apoyado en la campaña electoral al vicepresidente. Una vez más, repito, señaló el representante de Odebrecht en Latinoamérica que Jorge Glas le pedía dinero para todos los contratos. Yo no sé qué más pruebas quieren tener, yo no sé qué más se necesita, donde hay chats, donde se involucra directamente las iniciales del vicepresidente. Aquí hablan de honestidad y hablan justamente de que tienen las manos limpias, cuando todos los indicios responden obviamente al representante del sector estratégico. ¿Usted cree que las narices de Jorge Glas no sabía que se daba esta clase? Contraloría, por ejemplo, para cuantificar el monto, ya por ejemplo el Ministerio de Hidrocarburos ha hecho una valoración del estado de los proyectos hidrocarburíferos. Pero respecto a los otros proyectos, si los informes de Contraloría están a favor de que no hubo nada, los que ya se hizo en la época de Poli y por eso fue censurado, ¿qué hacer entonces? ¿Sería conveniente hacer nuevos informes de Contraloría sobre nuevos exámenes especiales sobre esos proyectos? Bueno, hay documentación. Uno cuando ingresa, por ejemplo, al sistema de contratación pública uno cuenta cómo se llevó a cabo, por ejemplo, la adjudicación de contratos. Se tiene que analizar, por ejemplo, que la Contraloría necesita, obviamente, abrir estos casos. No puede ser posible que exista, por ejemplo, en el campo petrolero una pérdida de 23.000 millones de dólares. En el tema de la refinería del Pacífico hablemos de un monto de 1.500 millones de dólares. Y un sinnúmero, pues, obviamente, de elementos que nos hace pensar no solamente deberíamos de juzgar por el tema Odebrecht, sino por todo lo que se manejó en los sectores estratégicos. Tiene una arma notarial en la Contraloría, pero... Claro, sobre este asunto, digamos, el fiscal lo vincula hoy por asociación ilícita y tiene un mes para ver si es o no procedente vincularlo por otros delitos conexos con la asociación ilícita. Yanin Cruz. Lo que pedimos es que se sume asociación ilícita a otros delitos como cohecho, concusión y peculado. Y en este caso nosotros vamos a seguir insistiendo. Hay muchos temas que vamos a seguir obviamente presionando a la Fiscalía para que se determine las responsabilidades a quienes han abusado de la confianza de los ecuatorianos. Yanin Cruz, gracias por su participación en Contacto Directo. Un gusto.
Concluimos así esta emisión. A ustedes también. Gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.